Doctor Facundo Rodríguez Saudel, uno de los 3 directivos de la Clínica de Ojos Córdoba. Muchas gracias por este contacto con los turelos. No, gracias a ustedes, Seba, por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que hemos venido hablando desde el punto de vista sanitario con varios especialistas, médicos clínicos, epidemiólogos, dermatólogos y demás. Y queríamos consultarte, ya que con tu padre son referentes en la oftalmología en Córdoba, sobre el coronavirus. Particularmente, me gustaría comenzar preguntándote si el nuevo coronavirus puede ingresar a través de los ojos. Sí, Seba, la posibilidad de que haya contagio de este nuevo virus a través del globo ocular es baja, pero sí existe la posibilidad de contagiarse a través del contacto directo con la mano o con algún elemento, un objeto que nos tocamos el ojo, y si eso toma contacto con la lágrima, con la mucosa que rodea el ojo, probablemente pueda ser una puerta de ingreso. Obviamente mucho más baja esa posibilidad que otra vía de ingreso como la vía respiratoria, que es la vía por excelencia. Ahora, ¿existe algún síntoma ocular específico en los casos de COVID-19? Lo descrito hasta ahora en algunos pacientes, una tasa muy muy baja, en menos del 5% de los casos, la presentación puede ser con una conjuntivitis, es decir, la inflamación de la mucosa que recubre el ojo, que es la conjuntiva, que puede ser uni o bilateral. Una conjuntivitis leve, autolimitada, pero puede ser a veces hasta la única forma de presentación del virus. ¿Qué medidas habría que adoptar para proteger a los ojos del contagio de COVID-19? Porque se han recomendado, por ejemplo, la utilización del barbijo. Ahora, ¿es necesario utilizar también máscaras sanitarias que cubren la cara? Por ejemplo, esas parecen plásticos transparentes de polietileno, o Exacto. recurrir a lentes o gafas de acrílico como utiliza el personal médico para circular en la vía pública. Para la gente que no está abocada a tareas de salud o a tener un contacto directo con muchas personas o al mismo tiempo o en un periodo prolongado de tiempo, pero que no tienen un contacto asiduo, no está justificado el uso de las máscaras de polipropileno, pero está clarísimo que son un nivel de protección más. Lo ideal, más que la máscara, es la utilización de gafas envolventes, que son las que usamos, por ejemplo, nosotros en el consultorio actualmente, pero la máscara es un nivel también de protección, pero no es necesario para el personal que no sea de salud. El personal que sí tiene contacto con mucha gente, o por ejemplo, un chofer en un colectivo, un empleado en una oficina donde tiene que atender al público, tiene que tener alguna protección. A veces, por ejemplo, la que le brindamos nosotros al personal nuestro de secretaria, que es una malla acrílica que supera el nivel de la cabeza y que tiene una apertura muy chiquitita abajo para transmitir el audio de lo que uno habla, por decirlo de una manera. Son niveles que protegen de cualquier ingreso, pero también de la vía ocular. Aunque el inóculo que debe ingresar a través del ojo, es decir, la cantidad de virus que necesitamos para contagiarnos y tener un cuadro sindrómico, es mucho mayor si entra por el ojo que si entra por la vía aérea. Es mucho más fácil que entre por la vía aérea. ¿Qué le están sugiriendo, por ejemplo, a las personas que utilizan lente de contacto? La recomendación es el cambiado diario de las soluciones multipropósito con las que se limpian esos lentes. A veces la mayoría de los usuarios los limpian 1 o 2 veces a la semana. Bueno, lo que le aconsejamos es que lo hagan diariamente o cada 48 horas, día de por medio. De esa manera se evita la contaminación tanto por este virus como por otros o por bacterias que pueden colonizar el lente de contacto y ser una puerta de entrada para cualquier patógeno infeccioso. Llevamos casi 100 días de aislamiento. ¿Qué cambio han experimentado, por ejemplo, en el nivel de consultas? Supongamos que no estuviésemos limitados por una cuestión de protocolo propio nuestro y ministerial, que está relacionado con la cantidad de personas que pueden estar al mismo tiempo dentro de la institución y con la cantidad de pacientes que uno puede ver en el transcurso de 1 hora. Haciendo esa salvedad, hoy, si quisiésemos estar trabajando al 100% de nuestra capacidad, no estaríamos trabajando ni siquiera al 50% de esa capacidad, pudiéndolo hacer, porque la gente obviamente está más retraída a cuestiones que no sean realmente de urgencia. Y el gran dilema que hay, es decir, cuándo consultar, cuándo no. Eso hoy. Ahora, en condiciones actuales, siguiendo los protocolos
que consisten en atender un paciente cada media hora, es decir, 2 pacientes por hora, y con turnos de no más de 4 horas por cada médico. La capacidad nosotros que tenemos de atención actual no llega al 25%, es decir, una cuarta parte de lo que se estaba trabajando hasta mediados de marzo, cuando empezamos la cuarentena. Entiendo que la telemedicina puede ayudar en ese sentido, aunque pienso debe haber algunos tipos de patologías que requieren una consulta presencial, más teniendo en cuenta que a veces ustedes trabajan medidas muy chicas para poder determinar si hay alguna enfermedad ocular. La telemedicina o teleconsulta, la verdad que lo que más nos ayuda en estos momentos es a que aquellos pacientes que tienen dudas de si deben concurrir o no, tengan la posibilidad de que una voz experimentada les diga, sí, mire, su sintomatología o lo que usted está notando, médicamente hablando, necesita ser revisado de manera presencial. En nuestra especialidad, hacer un diagnóstico sin verlo, sin poder ver con el microscopio al paciente, se hace extremadamente difícil. Y todavía no están desarrollados, a grosso modo, elementos que puedan ayudar a hacer una pseudo consulta virtual con ciertos aspectos técnicos que ayuden al médico a hacer un diagnóstico presuntivo y de certeza. Por eso, lo que más nos ayuda hoy la telemedicina es a poder hacer un triage del paciente que puede esperar y del que no. Eso para nosotros es fundamental y está pasando en todas las especialidades médicas, en donde se ha visto una merma en la cantidad de pacientes, en todas las especialidades, pero lamentablemente eso va a traer aparejado un índice de letalidad por otras patologías que no son el coronavirus, porque la gente deja de consultar. Un diabético descompensado, un paciente con insuficiencia cardíaca, por enumerarte algunos. Y en el caso de la oftalmología también nos pasa que estamos viendo pacientes que deberíamos visto hace 3 meses y tratados hace 3 meses y hoy están incendiados y que tenemos que ver cómo resolvemos las cosas que se podrían haber resuelto de manera más sencilla hace 3 meses. En la Clínica de Ojos Córdoba, ¿qué protocolos han implementado o qué medidas de bioseguridad han adoptado para la atención presencial? Lo primero que se hace cuando el paciente ingresa a la institución, si el paciente no es diezmado físicamente, o añoso, o que pueda prescindir de un acompañante, que ingrese solo, empezando por ahí, lo cual ya te reduce casi un 50% la cantidad de gente que circula, porque era histórico, eso de que siempre uno va al oftalmólogo con un acompañante. Segundo, ingresa, se le hace el triage anamnético, es decir, se le hacen una serie de preguntas al paciente, que el paciente debe responder, es una declaración jurada, y se toma la temperatura con un termómetro de estos infrarrojos, que no tienen contacto, se toma 10 centímetros. Si la temperatura está dentro de un rango en donde se pueda considerar febrícula, ¿sí? Se hace además la oximetría de pulso. ¿Sí? Si hay alguna duda, por supuesto que se le dice al paciente que tiene que dirigirse a una institución polivalente, en donde se lo va a atender de cierta manera, como si fuese un paciente febril, donde toman a lo mejor otras medidas precautorias aún mayor que las que podemos tomar nosotros, que te aclaro son las mismas que se toman en las grandes instituciones polivalentes que hoy están atendiendo a un paciente infectado con coronavirus. Es decir, los médicos después, te atiende el médico que te hace el triage, la anamnesis, temperatura, oximetría de pulso, se te cubren las manos con un guante químico, que es una sustancia especial, que es similar a un alcohol en gel, pero es con mayor capacidad viricida y actúa más rápido, que lo prepara, si mal no recuerdo, el laboratorio Hemoderivados. Eso es para uso solamente institucional médico. Y después, a partir de ahí, ya se pasa a secretaria, en donde las secretarias tienen un vitrol que lo separa del paciente, se hace el ingreso, y después se hace la recepción del paciente directamente en el consultorio, y nosotros como médicos estamos vestidos con una bata hidrorrepelente, que se cambia cada 2 horas, después el barbijo N95, las gafas protectoras y los guantes. De estos dos últimos ítems, el guante, ¿sí?, de látex, descartable, y la gafa, son un poco optativos en el caso de que uno no atiende un paciente febril, en el caso nuestro. Personalmente, por una cuestión de tranquilidad hacia el paciente y hacia mí, yo atiendo con guantes. Bate hidrorrepelente, el barbijo N95, y en algunas situaciones me coloco la gafa protectora. Esas son las medidas básicas que estamos tomando hoy, que están dentro del estándar de protocolo que se están pidiendo en todo el mundo.
Ahora, toda esta adaptación, estas nuevas medidas de bioseguridad, los protocolos, imagino deben haber encarecido el costo que tenían habitualmente las consultas. ¿Cómo están haciendo para afrontar ese costo? ¿Lo trasladan al precio? ¿Lo descargan en un tercero? Mira, ese es el gran problema que tenemos hoy, Seba, y yo creo que pasa a todas las industrias, y la medicina no deja de ser una industria. Si bien vendemos un servicio, el nivel de costo que nos demanda a nosotros, no solamente el tema de cuánto sale atender a cada paciente y el prorrateo que se hace de eso, sino también de que se ha diezmado muchísimo la atención, por decirlo de una manera, se ha duplicado el costo. Y lamentablemente nosotros deberíamos estar cobrando una consulta particular o una consulta de obra social o de prepaga X pesos y estamos cobrando menos de la mitad, porque estamos con aranceles totalmente viejos, que eso es lo que está pasando en la medicina en este país. Este país está minado por lo que es el sistema macabro de salud que no existe. No tenemos un sistema de salud, hemos preparado algo ahora como para tener más cantidad de gente en terapia intensiva, pero lamentablemente todas las escalas medias están detonadas. Entonces, en la oftalmología no es la excepción, en todas las especialidades está pasando eso. Estamos muy desactualizados. En el caso nuestro, nosotros hemos optado por aumentar la consulta particular, ¿sí?, en un 30%, y después a algunas obras sociales se les cobra un coseguro, que es el prorrateo del costo que tiene el médico de todo su kit de seguridad, y con otras obras sociales se está negociando la mejora en el incremento de los aranceles de la consulta. No hablo ni siquiera ya de la consulta en el contexto del coronavirus, del COVID-19, sino una consulta digna, que te permita poder tener tu empresa abierta, no tener tu personal suspendido. Y hoy pasa eso, personal suspendido, una empresa funcionando en medias, que no tiene una espalda económica dantesca o gigante para poder bancar lo que está pasando. Entonces, se hace muy difícil, y se hace muy difícil porque la postura que han tomado también en especial las prepagas, ha sido, a mi entender, nefasto, olvidándose completamente del médico y de las instituciones privadas de salud, que en definitiva son las que brindan el 70% de la atención médica en este país. En este país el 30% de la población se atiende en instituciones públicas de manera gratuita. El 70% lo hace porque tiene una obra social o porque tiene una prepaga o porque decide pagarlo de su bolsillo. Entonces, está complicado. Yo creo que se van a cerrar muchísimas clínicas en los próximos 6 meses. Las clínicas pequeñas, polio, monovalente, les va a ser muy, muy difícil subsistir. La verdad, un panorama, como bien decías, muy preocupante. Diría que complicada la salud del sistema de salud, aunque suene redundante, pero sí. Agradezco, bueno, este contacto y esta información. Creo que puede ser útil para nuestros televidentes, todos los cuidados en los temas oculares y conocer de antemano estos protocolos que están rigiendo algunos centros, en este caso oftalmológicos de Córdoba. Así que, doctor Facundo Rodríguez Saudel, muchísimas gracias por este contacto con los Turel.